Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre pidiendo la guianza, la dirección, su respaldo, su unción, para que el Señor le dé libertad, como cantábamos en la alabanza, para que el Señor dé libertad en la casa de Dios. Si les pregunto cuál es la casa de Dios, cualquiera pudiera decir que la casa de Dios es este edificio. Y ciertamente este lugar es un edificio. Este edificio es la casa de Dios. Y si le preguntara a otros que estuvieran ya enfocados en otro punto de vista, pudiéramos decir que la casa de Dios es nuestro cuerpo. Y sí, ciertamente que nuestro cuerpo es la casa de Dios. Pero realmente la casa de Dios a la que la Escritura se refiere no está especificando, sino que en otras palabras está especificando dónde es la casa de Dios. Ciertamente aquí es la casa de Dios porque aquí estamos nosotros, y también este cuerpo es la casa de Dios porque aquí está nuestro hombre interior. Amén. Entonces la casa espiritual del Señor es en el Hijo de Dios, que también es espiritual. Entonces, en nuestro espíritu, por eso dice la Escritura, donde hay espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde hay libertad, en el espíritu del hombre. Porque pudiera haber hermanos, hermanas, pudiera haber en diferentes congregaciones que se congregan, pero dicen, pues aquí ni está Dios, porque aquí no se siente la presencia de Dios. No es que no esté Dios porque no se siente la presencia de Dios. En Él no está Dios porque no siente la presencia de Dios. ¿Por qué otros sí la sienten? Amén. Porque en esos otros, en esa casa, sí está el Espíritu de Dios. Entonces, la palabra está ministrada, no a nuestra carne, ni tampoco está ministrada para los edificios. La palabra está ministrada para el Hijo de Dios, que es el hombre interior de cada ser humano, sea hombre o sea mujer. Entonces, por eso, en eso consiste nuestra condición del alma. Alma muerta. Hombre muerto es porque tiene el alma muerta. Es alma resucitada, espíritu resucitado, hombre resucitado. Entonces la palabra de Dios llega a nuestra alma, llega al hombre interior. Es lo que resucita nuestra alma conforme a la imagen del Creador. Entonces, si vemos en el capítulo 3, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Hablando de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. El cual, hablando de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios. Y el evangelio nos da a conocer la gloria de su imagen. Amén. La gloria de su imagen. Entonces, antes de empezar a hablar lo que a continuación voy a presentar conforme a la palabra de Dios, quiero explicarles más o menos una visión que tuve durante la noche. Una visión que tuve en una de estas noches, que podemos nosotros de esta manera poder entender cómo funciona el enemigo cegando el entendimiento. Cegando el entendimiento. Entonces, por ejemplo, estábamos como en un lago, y ese lago era agua, en piedras entre el medio de las aguas, y la gente caminaba entre las piedras muertas, piedras llenas de mojo, llenas de lama, no sé cómo se conoce por ahí en sus pueblos, de esa cosa verde resbalosa, y la gente nadaba por encima de ellas. Entonces a los lados como que había camarones, parecía comida. Pero cuando yo intentaba agarrar uno de ellos,
Eran camarones que con las patas eran tipo pirañas que me devoraba la carne. Y ya la aventaba por allá y hasta les advertí a los que iban conmigo, cuidado con esos camarones. Entonces seguíamos nadando por encima del agua. Y de repente me llamó mucho la atención una imagen de un ser espantoso que estaba sumergido en las aguas. Pero tenía cara como de un dragón, gorila, como tipo gorila. Y sus dientes tenía colmillos largos por arriba y por abajo, de esa manera. Y estaba sumergido así en el agua. Y yo lo miraba y tenía una cara de satisfacción. Una cara de contentamiento. Una cara de satisfacción así. Y estaba dormido, pero como disfrutando todo lo que pasaba alrededor. Entonces, ahora esa agua por encima donde estaba él, estaba bañado en sangre. Estaba bañado en sangre y yo de repente pensé que este ser espantoso estaba herido, pero le puse mucha atención y no lo miraba nadie. Solamente yo lo miré. Y cuando lo miré, estaba bañado en sangre y pensé que estaba herido, pero a la vez no podía estar herido por cuanto tenía cara de satisfacción. Vámonos de aquí, les dije a los que iban conmigo, nadamos por otro lugar y estaba un arco como el de Utah y tipo cascada, pero no era cascada, simplemente paraba el lago, no caía agua para el otro lado y entonces uno de los jóvenes que iba conmigo se levanta, se agarra del arco y se pone de pies a cabezas como llamando, con los pies para arriba, como llamando la atención para ver el clavado que se iba a echar hacia el lago que había abajo, pero era peligroso porque había muchas piedras, pero había un espacio como tipo alberca o piscina donde podía echar el clavado y caer sin problemas. Este muchacho este joven se avienta, se deja caer para así como cayendo de espaldas y en ese momento baja la marea y queda como en shock, en pánico, porque quedó como fracturado de su columna. Y este ser se deleitaba. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Satanás al Señor? Aviéntate, que a sus ángeles mandará para que te guarde en todos tus caminos. La escritura fue clara. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y estuve turbado. A esa hora me desperté, se me fue el sueño de mis ojos, quedé turbado, quedé en pánico. El sueño, la respiración se me fue, me levanté como un sueño real. Y no he dejado de pensar en esa visión, porque para mí fue como un sueño o pesadilla, pero en mi despertar fue tan real. Y pidiendo al Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres avisar? Pude entender precisamente lo que es este pasaje de una manera más literal, de una manera más clara. Pude entender que el ser espantoso que estaba ahí, él estaba con una cara de satisfacción, no porque él estuviera haciendo algo, aparentemente estaba inofensivo, pero no era inofensivo. Estamos hablando de un príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Estamos hablando de una potestad. ¿Qué es esa potestad? Esa potestad es un ser que está en medio de cada civilización, región, zona, congregación, casa o de diferentes maneras, porque son principados y potestades. Y ahí en esos lugares hay ciertas potestades. Es un ser que está callado, es un ser que está escondido, es un ser que habita en el reino de las tinieblas y lo único que hace ese ser ahí es de su presencia, de su ser, de su espíritu, emana peligro, emana muerte, emana maldad, emana desobediencia, emana ceguera espiritual. ¿Sí saben lo que significa la palabra emanar? Emanar viene del griego yatsa, que quiere decir traer fuera, declarar, derramar, esparcir, producir. De ahí proceder.
Cuando uno abre hay dos palabras, manar y emanar. Manar quiere decir cuando le rompen a uno la nariz, mana chorros de sangre. Y emanar quiere decir que cuando abre una botella de perfume, emana un perfume agradable. Amén. Emana ese perfume. Si podemos nosotros definir o por lo menos entender qué quiere decir emanar. Emanar quiere decir que cuando ese hombre era la botella de maldad, que emanaba toda la maldad y todo lo que viene, alimentando el deseo de los ojos, alimentando la vanagloria de la vida, alimentando los deseos de la carne, alimentando nuestras pasiones, alimentando todas esas cosas que un hombre está tentado a obedecer o no prestar atención a la palabra de Dios. Entonces, si vemos que dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales ese ser espantoso, terrible, está emanando conforme al príncipe de la potestad del aire, está emanando distracción, está mandando pensamientos, está emanando todas esas cosas para no traer la atención, para que su pueblo no ponga atención. Es una sordera, es una distracción, son todas esas cosas que se mueven porque ese príncipe está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la lumbre del evangelio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la maldad en la que se mueve, esa es la maldad en la que se vive. Fíjese bien, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 10, versículo 5. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay que hacer manifiesta esa libertad. El Señor está en este lugar. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra señores de este mundo, de este siglo, señores de la maldad. Entonces, ese espíritu no es algo que va a obrar la maldad, es algo que va a obrar en la mente. Es una influencia en nuestra mente. Si usted se fija, cuando una persona escucha una oración, cuando escucha un clamor, cuando escucha un testimonio, cuando usted está escuchando, hay una influencia en su mente que está emanando. Una influencia. Y usted como que se mete en el papel del testimonio, de la oración, de la alabanza, aquella influencia que viene en nosotros y nos provoca, por ejemplo, emociones. Puede ser llanto, puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser dolor al alma. Algo está emanando a nuestras vidas. Pero este ser espiritual, este ser espantoso, este Satanás, príncipe, el Dios de este siglo, está emanando maldad, está emanando, dirigiendo, manifestando en el corazón. No él está obrando, sino obrando en el corazón de los hombres, haciendo manifestar qué es o quién es el que está moviendo esos pensamientos perversos. Por eso dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si hay un presidente perverso, si hay un asesino, si hay un criminal, si hay un ratero, si hay gente descortés, si hay gente como sea, es por falta de entendimiento. No podemos juzgar al hermano, la hermana, no podemos juzgar al gobernador, al presidente. Simplemente está bajo la potestad del Dios de este siglo. Y así como esas gentes están bajo la potestad del Dios de este siglo, es manifiesto lo que se mueve en ellos. Fíjense lo que dice el 10. Vamos a ver desde el versículo 1. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, las moscas muertas
hacen heder y dan mal olor el perfume del perfumista. Así una pequeña locura del estimado por sabiduría y honra. Así una pequeña locura del estimado por sabiduría y honra. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, fáltale su cordura y dice a todos que es necio. ¿Y tú por qué andas así? Por necio. O sea, qué tremendo está eso. Y aún mientras va el necio por el camino, fáltale su cordura y dice que a todos que es necio. Pues ya ve cómo somos de necios. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la lenidad hará cesar grandes ofensas. En otras palabras, la palabra áspera hace subir el furor. ¿Pero qué? La palabra suave lo apacigua. Versículo 5. Hay un mal que debajo del sol he visto, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas. ¿De dónde emanó la necedad? ¿De dónde emanó la necedad? Hay un mal que debajo del sol he visto, a manera de error emanado del príncipe. O sea que el príncipe está emanando un error. Un error. Si el príncipe está emanando un error, ¿qué espíritu trae el príncipe? Si no trae espíritu de error. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error. Y cuando escuchan espíritus de error, obran a manera de error. Entonces, ¿quién es el que está influenciando esa mente? Sino el espíritu de error. Y el mismo espíritu de error lo lleva a escuchar doctrina de demonios. O sea, por nuestra necedad estamos escuchando espíritus de error. Por estar escuchando espíritus de error, el mismo espíritu de error nos está llevando a escuchar doctrinas de demonio, que con hipocresía hablarán mentira. Y dice, ya teniendo cauterizada la conciencia. Ya cuando se cauteriza la conciencia es porque algo anda mal. Sí saben que nuestros cuerpos están integrados de células. En las manos están integradas de células. Todo lo que son nuestros callos son células muertas. Células muertas. Y cuando tenemos esas células muertas, podemos agarrar, podemos quemarnos, podemos hacer cosas aquí. Y la célula muerta no siente. Bendito el nombre del Señor. La célula muerta no siente. Hay una capa en la palma de nuestras manos que son células muertas, que son las que nos protegen del dolor para poder agarrar, para poder sentir, para poder palpar cosas que nosotros necesitamos agarrar, palpar o sentir, o no sentir, para que no provoque dolor. Por eso los niños, los jóvenes, cuando salen de las escuelas, todas estas células son vivas y van al trabajo y apenas empiezan a trabajar ahí y ya le duelen sus manitas porque sus células están vivas. Pero tan pronto empiezan a trabajar y sus células se mueren. ¿Alguna vez han enterrado una aguja? ¿Que se han enterrado la aguja por la pura capita de arriba y no les duele? Porque son células muertas. Entonces en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de error y doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizado quiere decir muerta la conciencia. Gloria al nombre del Señor. Teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizada la conciencia? Perdieron la sensibilidad. Ya no escuchan, ya no oyen, ya no sienten, ya no hablan, porque están cauterizados y le da la misma escuchar que no escuchar. Obrando así el espíritu de error
para muerte. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Ahora, no quiere decir, fíjese bien, no quiere decir congregándote en una iglesia que tiene espíritu de error o doctrina de demonio. No quiere decir perteneciendo a una iglesia que es espíritu de error o doctrina de demonio. No, simplemente la misma maldad del príncipe de la potestad del aire te despierta la curiosidad para andar de curioso escuchando espíritu de error y doctrina de demonio. ¿Y qué es lo que se está provocando en nuestras mentes? Un endurecimiento de nuestra conciencia para perder la sensibilidad a la palabra de Dios. Escuchar el espíritu de error y doctrina de demonio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un mal debajo del sol. Hay un mal que debajo del sol he visto, a manera de error emanado del príncipe. ¡Qué mal! La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Hermanos espirituales que aman la obra de Dios, hermanos fieles, sentados, y hermanos infieles ministrando. Hombres que por mercadería son los que juntan mejores ganancias y son los que ministran. Y hermanos que muy sencillos y muy humildes, esos no tienen vocación porque no tienen el poder de manipular las mentes para ganar buenas ganancias. Y podemos hablar de muchas cosas. Aleluya. Entonces este es el mal. Ahora la pregunta es, si del príncipe emana, ¿de dónde lo agarra el príncipe? Entonces, esa cosa espantosa que estaba en medio del lago emanaba soberbia, emanaba el orgullo, emanaba pensamientos para influenciar a querer llamar la atención, emanaba pensamientos para emanar pensamientos, sentimientos, sentir cosas como que no son, es más, son opuestos a la palabra de Dios. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2. Es muy claro el mensaje, muy facilito, muy claro de entender. No sé si me están entendiendo. Entonces nosotros, fíjense bien, nosotros veníamos de ese reino, del reino de las tinieblas. Del reino, bajo este cielo solamente hay dos reinos. Uno de esos reinos es el reino de las tinieblas, las mentes influenciadas por el príncipe de la potestad del aire. Esas mentes influenciadas por una potestad de maldad. Una mente influenciada para hacer lo que no conviene. La Biblia dice, todo lo santo, todo lo limpio y todo lo puro, en eso pensar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Y no podemos hacerlo si primero no lo sentimos. Y lo que hace es el príncipe de la potestad del aire, pone esos pensamientos para empezar a pensar y a sentir y poder hacer conforme a la influencia de maldad que está emanando de ese ser espiritual. En el versículo 2, en el versículo 1, capítulo 2 dice, hablando de la gracia, y de ella recibiste vosotros que estabas muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué dijimos qué dijimos que quería decir muerto? Separación, células muertas. ¿Qué éramos nosotros? Células muertas. ¿Cómo teníamos la conciencia al pecado? Teníamos la conciencia al pecado muerta. En otras palabras, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Ahora no les voy a decir que con hipocresía hablarán mentira. Digo que con hipocresía
en otros tiempos cometíamos delitos y hacíamos pecados y no teníamos cargo de conciencia porque la conciencia la teníamos muerta. ¿Por qué la teníamos muerta en aquel tiempo? Versículo 2 dice, en que en aquel tiempo estuviste conforme a la condición de este mundo. ¿Por qué estábamos conforme a la condición de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Es un espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Un espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Es ese ser espiritual que está emanando en el corazón de cada uno de los seres humanos desobedientes a que no obedezcan a la palabra de Dios. Que no obedezcamos sus estatutos, que no obedezcamos sus mandamientos, porque el Dios de este siglo sabe que si nosotros obedecemos los estatutos y los mandamientos de nuestro gran Dios y Salvador, Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Su palabra va a habitar en nosotros y su palabra nos va a limpiar, nos va a purificar, y esa palabra llena de gracia va a empezar a obrar en nosotros. Y vamos a ser su enemigo número 1 en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, ese espíritu que emana en los hijos de Dios, una influencia para desobedecer los mandamientos de Dios. Un espíritu para desobedecer lo que nuestra alma necesita, lo que la casa de Dios necesita para que Dios venga y habite en esa casa. Para que Dios venga y habite en esa mente. ¿Qué provoca el príncipe de la potestad del aire? Provoca distracción, provoca desobediencia, provoca todas las distracciones que pueda haber. Dios bendiga a uno de mis hermanos que me dice, en esta semana, dice, estaba yo orando, estaba yo prácticamente en el espíritu, le estaba ministrando, su espíritu le estaba ministrando a él. Y dice mi hermano, y de repente era algo que me estaba llegando, me estaba ministrando, y de repente dice, los viles, y que le dijo, cállate y sigue ministrando. Las enfermedades, cállate y sigue ministrando. Todo eso es terreno. Y esto y aquello, y empezó a ver muchas, o sea, el enemigo, cómo estaba poniendo muchas distracciones en su mente para robarle lo que el espíritu le estaba ministrando. Cómo estaban emanando sus pensamientos para sacarlo de su meditación. Y de esta manera obra el espíritu de error, de esta manera obra el Dios de este siglo, de esta manera obra el príncipe de la potestad del aire. Y el trabajo del príncipe de la potestad del aire es desconectarnos de la mente de Cristo, y el trabajo del Hijo de Dios es estar conectados a la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es la que va a ministrar nuestro espíritu. La palabra de Dios es la que va a ministrar nuestro espíritu. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera va a ministrar la palabra de Dios a nuestro espíritu? ¿Qué es lo que provoca el enemigo? Desobediencia. ¿Para qué viene la desobediencia? Para la separación. Y una vez que viene la separación, viene la cauterización de la mente. ¿Cuántos pensaron que no podían venir a un servicio? Que no podían dejar de venir a un servicio. Que las cosas de Dios era lo primordial, lo primero, y que dijeron, yo nunca voy a fallar a un servicio. El problema fue el primer servicio que faltaron. No pasó nada. El segundo, el tercero, y después hizo una costumbre. ¿Qué pasó con Adán? No comas del árbol del fruto prohibido. Cuando come Eva, no pasó nada. Llega Adán y también comió. No pasó nada. Ni siquiera se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Que cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron de Dios. Porque había entrado el pecado. Ya tenían la conciencia sucia. Ya tenían la vestidura sucia. Ya habían engendrado el pecado. Aleluya. Entonces vamos a Efesios capítulo 6. Entendiendo esto,
Para los hijos de Dios despiertos, en el versículo 12, capítulo 6 de Efesios, versículo 12. Ahora ya podemos entender nosotros de una manera más general y más amplia cómo es nuestra guerra. Ninguno de nosotros estamos exentos a no ser atacados por el Dios de este siglo. Al contrario, en el reino de los cielos se sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque se ocupa esa violencia, el saber que tenemos que estar limpios de nuestra conciencia. Pero dijere alguno, yo no estoy limpio de mi conciencia. Bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para que puedas invocar su nombre. Al bautizarte en el nombre de Jesucristo, haces tu pacto, y una vez que haces el pacto, puedes invocar su nombre. Porque si no crees en el Señor, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Una vez que creemos, nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su sangre nos limpia, nos purifica. ¿Y qué dice la Escritura? Y ese bautismo que ahora nos salva, no quita las inmundicias de la carne. O sea, no estamos exentos de no sentir, no estamos exentos de no pecar, no estamos exentos de no fallar. Pero lo que sí es que cuando estemos sintiendo, pecando o fallando, entonces podemos decirle al Señor, o cuando lo hayamos hecho, podemos clamar al Señor, Señor, perdóname mi pecado, soy falto delante de tu presencia, como aquel hombre, como aquel pecador que dijo, sé propicio, Señor, de mí que soy pecador. Y entonces dice, no quita las inmundicias de la carne, pero sí como la aspiración a la demanda de una limpia conciencia delante de Dios. Como la aspiración a una limpia, como la demanda a una limpia conciencia delante de Dios, no por mis obras, dice, por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección. El Señor estuvo en el sepulcro, murió, resucitó, subió al cielo. ¿Y sabéis a dónde voy? De acuerdo a Hebreos capítulo 8, ¿dónde está el Señor? El Señor está en el santuario, figura del verdadero. Y ahí está como sumo pontífice, como sumo sacerdote durante el tiempo de la gracia para interceder como sumo pontífice por los pecados de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Todos los llamados de su nombre somos su pueblo. Así es que si nosotros pecamos, ahorita que tenemos al sacerdote, podemos arrepentirnos, demandarle al Señor que limpie nuestras conciencias por su resurrección, no por la mía. Por su resurrección. Y una vez que lavamos nuestros pecados, podemos hacer guerra en contra del enemigo. Y no solamente eso, vencerlo. Vencerlo por la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Qué nos impide lavar nuestras vestiduras? A menos que no creamos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, y a Él están sujetas todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, entre tanto, estamos en esta lucha. Y en esta lucha, dice el versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, sino contra potestades. En esa visión que miré, en esa visión miré una potestad. Amén. Una potestad. Y esa potestad es la que tiene que salir. Ahorita nadie la mira. Ahí está. Está bebiendo sangre. Y al estar bebiendo sangre, tiene una cara de satisfacción. Es más, está tan contento que ni guerra nos hace, solamente nos está matando. Amén. Pero cuando lo veamos y sepamos lo que está haciendo a nosotros y a nuestros hijos, entonces vamos a atacarlo y sí se va a enojar. Y al que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y el escudo y andar en la verdad es nuestro escudo y nuestra adarga. Y por andar en la verdad
No tendremos temor de espanto nocturno, ni pestilencia que ande de día, ni mortandad que en el medio del día destruya. Ni pestilencia nocturna, ni mortandad que en el medio del día destruya. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro guardador. El Señor es nuestra fortaleza. Nosotros con nuestra fuerza no pudiéramos pelear, pero el Señor es el que pelea por nosotros. Yo no puedo pelear en el nombre de Jesucristo. Sí puedo invocar el nombre de Jesucristo para que el Señor pelee por nosotros. Para que el Señor obre en nosotros. Y el Señor es tan bueno y tan santo, tan limpio y tan puro. Y de la manera que honra a la iglesia, que Él es el que pelea y nos da la victoria a nosotros. Por eso es que somos más que vencedores. ¿Pero dónde somos más que vencedores? En Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces queremos hacer las cosas a nuestras maneras y lo que queremos hacer es solamente servir de engaño por el espíritu de error. Y todavía yo no canto, pudiéramos cantar, el enemigo está pisado. Pues ¿cuál pisado? Si los pisados son ellos. Entonces no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas y contra esas malicias espirituales de los aires. Cuando recibimos esas malicias en los aires, ¿de dónde emana esa malicia? ¿De dónde emana esa malicia? Mira, vamos a Proverbios capítulo 6. Para terminar. ¿De dónde emana esa malicia? Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Gloria al nombre del Señor. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa del padre de mentira, los ojos altivos por la soberbia, la lengua mentirosa por el padre de mentira, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué quiere decir manos derramadoras de sangre inocente? Yo no veo aquí en la iglesia o en ninguna iglesia hermanos o hermanas o ministros o cristianos que estén derramando sangre entre los hermanos. Pero sí veo espadas, sí veo cuchillos, sí veo dardos encendidos del enemigo. En otras palabras, de acuerdo, en otra ilustración, simbología o alegoría, como lo quieran decir, sí veo serpientes mordiendo el talón de los hijos de Dios. ¿Qué inyectan cuando muerden? Si los dientes son los cuchillos, ¿qué inyecta cuando muerde? Veneno. Y si veo los dardos encendidos del enemigo. ¿Qué son esos dardos encendidos del enemigo? Dardos venenosos, dardos encendidos, dardos que cuando las hablan salen las palabras como saetas y penetran en el corazón del hombre. Y cuando penetran en el corazón del hombre, esos dardos encendidos está derramando esa sangre espiritual, y empieza en el corazón, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón que maquina pensamientos de maldad. No puede nuestro corazón maquinar pensamientos de maldad si primero no lo penetran los dardos encendidos del enemigo. No puede el corazón maquinar pensamientos de maldad si primero no escucha las palabras. Entonces, ¿qué aborrece el Señor? El Señor aborrece esas palabras. El Señor aborrece la obra de los que cometen tales cosas. ¿Por qué? Porque esas palabras, esa potestad emana
de un lugar que el Señor aborrece. De acuerdo a nuestro hermano Santiago, dice que las palabras salen de la lengua, y la misma lengua es inflamada del infierno, y por la lengua se inflama la rueda de la creación de nuestro Señor Jesucristo. Y esas cosas el Señor aborrece. Esos pensamientos que corren, el corazón que maquila pensamientos inicuos, y los dedos que corren derechito al teléfono para hacer maldad. En este tiempo, en aquel tiempo sí corrían literalmente, pero ahora ya no se ocupa, ya nomás un texto. El testigo falso que habla mentiras. Si esa persona engañó, la otra persona engañada piensa que es verdad, pero no por pensar que es verdad. Y al caer en la mentira, cayó en la potestad de las tinieblas, se envenenó su corazón y ya no anda en escudo y adarga, que es la verdad. Lo que aborrece el Señor es el que enciende rencillas entre los hermanos, el que guarda las rencillas entre los hermanos. Ahora, ¿qué es lo que Dios viene a traernos? Y de Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Vamos a hablar del otro reino. Colosenses capítulo 1, que dice: bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó con grande misericordia. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjese bien, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué nosotros queremos hacer? ¿Recibir la influencia de la palabra de Dios? ¿Recibir la influencia del príncipe de la potestad del aire? ¿Recibir la influencia del Dios de este siglo para que no resplandezca la lumbre del evangelio? ¿Recibir el daño de los dardos encendidos del enemigo? ¿O recibir o pasarnos a la potestad, al reino de su amado Hijo? Las palabras de maldad, las palabras que vienen del príncipe de Dios de este siglo, son para muerte. Son para muerte, para maldad, para ignorancia, para cegar el entendimiento. Pero las palabras que vienen de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores es para destruir ese espíritu de error y para destruir toda doctrina de demonios. La palabra que es de Dios, el consejo está en el capítulo 4. Versículo 20. ¿Qué dice el Señor? Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué vamos a guardar en medio del corazón? Sus palabras. Porque sus palabras es árbol de vida. Porque son vida a los que la hallan. Y medicina a toda carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Es algo más físico. Es algo más real. El olor llega, huele y se desvanece. Pero cuando le sale chorro de la sangre, cuando sale un chorro de sangre en la nariz, eso no llega y se desvanece. Eso ahí se queda. El perfume, destapas la botella, emana y se desvanece. Cuando sale chorro de sangre en la nariz, ahí se queda. Hay señal de que salió sangre, porque emanó sangre, no emanó un olor. Y la palabra de Dios dice que de su palabra mana la vida y es manifiesto en el corazón del Hijo de Dios donde hay vida. Y si no hay vida,
estamos bajo la potestad del Dios de este siglo. Y el consejo es, porque son vida los que la hallan y medicina toda tu sangre. Sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. ¿Qué influencia queremos nosotros? ¿La influencia del Señor o la influencia de la potestad del príncipe de la potestad del aire? Mis hermanos, el Señor les bendiga.